Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Es un placer nuevamente estar frente a ustedes a través de estos medios para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Esperando en Dios de que usted y su familia se encuentren bien. Seguimos orando unos por otros para que pronto, primero Dios, volvamos a la normalidad y ya no haya necesidad de estos medios, sino al contrario, ¿verdad? Que veamos la mejor forma de adorar a Dios de una manera física, ¿verdad? Que es el deseo de un servidor, y espero que también lo sea de usted. Seguimos orando por el mundo que vive en problemas y que sin duda nosotros como hijos de Dios también vivimos en este mundo, pero sabemos que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos estudiando la Escritura y buscando temas que nos ayuden a poder comprender y mejorar nuestra vida, nuestra relación con Dios. Estudiando la Biblia con un propósito y buscando temas que nos ayuden a crecer, a madurar espiritualmente, pero también para poder ayudar a otros. Vamos a tener una oración y después vamos a cantar un canto corto que usted y yo ya sabemos que lo hacemos de memoria. Pero vamos a orar. Gracias, bendito Padre, te damos, Señor, porque tú nos das la vida, nos das la bendición, Padre, de poder escuchar tu palabra, de poder adorarte en espíritu y en verdad. En este momento, a través de estos medios, Señor, por los cuales tu palabra se está predicando, sabemos, Padre, que por la situación que hemos estado viviendo, pero esperamos que pronto podamos volver a la normalidad. Bendice a tu iglesia sobre la faz de la tierra, Padre. Ayúdale, Señor, a mantenerse firme en la fe, a pesar de las aflicciones que enfrentamos en este mundo, Señor. Pero sabemos, Padre, que con la fe podemos salir adelante porque somos a través de la fe más que vencedores, Padre. Y es por eso que confiamos en ti. Te pedimos ayuda no solamente para tu iglesia, sino para el mundo. También te pedimos ayuda por nuestras familias, donde quiera que estén, que tú las cuides y las protejas, Padre. Ayúdanos siempre a mantener siempre el deseo de mejorar como cristianos, porque sabemos, Padre, que eso es lo que tú quieres, y es por eso que estudiamos estas enseñanzas que nos ayudan para poder mejorar. Te pedimos, Padre, que todo lo que hagamos y digamos en esta hora siempre sea de acuerdo a tu santa voluntad. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a cantar dos cantos cortos que usted y yo ya sabemos. Y después seguiremos estudiando este tópico de enseñanza los miércoles a las 6 de la tarde. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Así es el canto. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Bueno, pues vamos a continuar con el estudio
Hoy vamos a dar un pequeño repaso, pero también el qué hacer con lo que estamos estudiando. Estamos hablando de buscar información bíblica de ciertos temas que nos ayudan a madurar. Y estamos hablando ahorita de los frutos de la carne. ¿Cómo superar los frutos de la carne? ¿Cómo superarlos para poder mejorar nuestra relación con Dios? ¿Verdad? Vamos a ver un pequeño repaso rápidamente y después vamos a ver qué hacer para poder, ¿verdad? Para poder como cristianos mejorar nuestra relación acerca de estos frutos de la carne. Vamos a ver. Hemos hablado hasta ahorita, ¿verdad?, acerca de la importancia de saber que como cristianos debemos de alejarnos de toda mentira, así como se le dijo al pueblo de Israel. Aléjese de toda la mentira. ¿Por qué? Porque la mentira es pecado y es el fruto de la carne. También hablamos de la palabra enojo, de ese carácter que algunas veces nos sale y podemos cometer muchos pecados, que la Biblia lo dice en el libro de Proverbios, ¿verdad? Que el que se enoja comete muchas locuras. Entonces es importante conocer este fruto de la carne y eliminarlo, quitarlo de nuestras vidas, porque de lo contrario, él nos puede hacer daño. Hablamos también de la palabra resentimiento. Qué importante es saber de que debemos de eliminar de nuestro corazón el resentimiento, porque ese nos hace daño y podemos hacer daño a otros. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que nosotros debemos ser ejemplos para con otros. ¿Y cómo vamos a hacer ejemplo para con otros, verdad? Eliminando o perdonando aquello que alguien me hizo y que no debo guardar en el corazón, ¿verdad? Porque esto me hace daño a mí y puedo hacer daño a otros también. También hablamos de la importancia de aprender a perdonar los unos a los otros, sin importar cuál haya sido la falta. Debemos de aprender a perdonarnos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, estamos en peligro. En peligro, dice la Biblia, que si no perdonamos, Dios no nos perdona a nosotros. Entonces debemos de aprender que es importante que el perdón se haga, porque si no nos puede hacer daño. Pero también hablamos de la palabra juzgar, que hay que tener cuidado, porque si no lo hacemos, nos convertimos en jueces. Y jueces solamente hay uno, es Dios. Es Dios. Y su palabra nos dice que seremos juzgados por la misma medida con que nosotros juzgamos a otros. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con estas palabras. Son 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver ahora de estas 5. ¿Qué podemos hacer para que no nos hagan daño en nuestra relación con Dios y con el prójimo? Primero, hermanos, les voy a dar un consejo. Nos vamos a dar un consejo que es para todo cristiano. Tenemos que tener un conocimiento completo de todos los frutos de la carne. Todos los frutos de la carne. Y eso lo vamos a ver estudiando ciertos textos que son, ciertos libros que son Gálatas, Efesios, Colosenses y Romanos. Gálatas 5:19 nos dice así, mire, y yo le animo y le aconsejo, cuando usted los esté estudiando, anótelos en una hoja en blanco, anote los frutos de la carne. Y después vamos a poner otro punto.
¿qué hacer con estos frutos de la carne para que no me hagan daño? ¿Qué hacer? 2 puntos, ¿verdad? Primero, tiene que tener un conocimiento de estos frutos. Y Gálatas 5, versículos, vamos a ver por favor, versículos 24, dice así. Gálatas 5, versículos 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Fíjese, y manifiestas son las obras de la carne. Y comienza a enumerar una serie de frutos de la carne. No lo voy a leer. Solamente quiero que usted los anote para bien suyo y para bien de cada uno como cristianos. Yo los tengo anotados. ¿Verdad? Pero yo quiero que usted los anote y ponga los nombres. No es un mandamiento, sino que es el deseo, la motivación que yo como cristiano, como predicador le hago a usted, mi hermano, mi hermana, para que vaya conociendo, teniendo un conocimiento completo de los frutos de la carne. Y un consejo adicional, busque un diccionario para que vea la definición de cada una de esas palabras. Manifiestas son las obras de la carne. Es decir, de que se pueden ver en las personas. Por ejemplo, ¿verdad? Usted puede ver cuando una persona está enojada. Usted puede ver cuando una persona está resentida. Usted puede ver, ¿verdad? Cuando una persona, ¿verdad? Juzga. Se puede ver. Porque uno ve y uno escucha. Por eso es que es importante, ¿verdad? Conocer, tener un conocimiento completo de los frutos de la carne. Efesios capítulo 4, fíjese, Efesios capítulo 4, versículos 31. Efesios 4, quítese de vosotros todas estas cosas. Y las va anotando. Ahí están. Quítese de vosotros todas estas cosas que son los frutos de la carne. Porque si no nos quitamos estas cosas, no estamos corriendo la carrera cristiana como Dios quiere. No estamos poniendo, a trabajar el Espíritu Santo que mora en nosotros, que se nos ha dado para ayudarnos a crecer espiritualmente. También el libro de Colosenses capítulo 3 son libros en los cuales encontramos los frutos de la carne que usted va a ir anotando. Colosenses capítulo 3 versículos 5, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, la carne, ¿verdad? Hacer morir. Y comienza ahí a decir cuáles son los frutos terrenales, o sea, la carne. Usted lo va anotando. Después pasamos al libro de Romanos en el capítulo 1, versículos 29. Romanos capítulo 1, versículos 29. Estando llenos de toda injusticia. Y comienza a enumerar una serie de actitudes que son también parte de la carne. Son frutos de la carne. Y termina diciendo, los que practican estas cosas son dignos de muerte. Es decir, ¿verdad? Que si no nos deshacemos de los frutos de la carne, tenemos una sentencia de muerte. Si todas estas personas que actúan con esa actitud de lo que es los frutos de la carne son dignos de muerte, es decir, que tienen una sentencia de muerte, ya están sentenciados, ¿verdad? Y ahora a nosotros que hemos ya salido de ese mundo de pecado,
ahora nos dice nuestro Dios que debemos de desecharnos, a hacer morir todo lo que es terrenal. Entonces, hay que tener un conocimiento completo de los frutos de la carne. Número 2, hacer un esfuerzo. Hacer un esfuerzo por eliminar de nuestras vidas estos frutos de la carne. ¿Cómo? Orando a Dios siempre. Señor, ayúdame a deshacerme de estos frutos de la carne con los cuales yo lucho continuamente, todos los días. Quizás no son todos los frutos de la carne con los cuales usted y yo luchamos, pero si al leerlos usted va anotando, va marcando aquellos frutos de la carne con los cuales usted y yo luchamos más, nos cuesta más. Vaya poniéndoles marca con un crayón del color que usted considere o que usted tenga. Póngale una flechita a aquellos frutos con los cuales usted ya no lucha, o sea, es decir, ya los eliminó de su vida. Si hace usted esto, si hacemos esto, nos daremos cuenta cuánto hemos avanzado con los frutos de la carne, cuántos hemos eliminado de nuestras vidas. Es muy importante esto, mis amados hermanos. Por eso es que es bien importante saber lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Lo primero que tenemos que hacer es saber esto, de que el viejo hombre, la vieja criatura, después de que fue bautizado, ya fue crucificado. Fue crucificado, es decir, ha muerto al pecado. Dice, vamos a leerlo de una manera completa, el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, cada vez que decimos una mentira, cada vez que nos enojamos, cada vez que sabemos que si guardamos resentimiento, cada vez que decimos, oh, no puedo perdonar, cada vez que juzgamos incorrectamente, entonces no nos hemos dado cuenta de que el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros. Ya no es decir, que ya no tiene ese poder. Pero si no luchamos, si no sabemos que hemos sido crucificados, este cuerpo pecaminoso, entonces todavía seguimos luchando con ese pecado. Todavía vive en nosotros. Por eso es importante, ¿verdad?, saber que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Andamos en una vida nueva. Gálatas 5, versículos 24. Gálatas capítulo 5, versículos 24. Miremos lo que dice. 5:24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Los que son de Cristo. Usted y yo somos de Cristo. ¿Verdad? Y dice, ¿verdad? Hemos crucificado la carne con sus deseos y con sus pasiones. Bueno, pues entonces continuamos siempre sabiendo que nuestra vida requiere una convicción de que hemos muerto con Cristo
en la cruz, hemos sido crucificados. Por eso es importante saber de que tenemos que eliminar de nuestras vidas el pecado. Hay que renunciar, como dice el libro de Tito, capítulo 2, versículos 12, renunciar, enseñando que nos renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. A renunciar, y la palabra de renunciar es abandonar, rechazar o rehusar cometer un pecado que ya sabemos que pertenece al viejo hombre, a la carne. Entonces tenemos que renunciar. Tenemos que huir. Santiago capítulo 4, versículo 7. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Hablábamos en uno de los estudios que cuando no rehusamos, cuando no resistimos al enemigo, ¿verdad? Él puede hacernos daño. Y nosotros sabemos, hermanos y hermanas, cuando el enemigo nos está atacando. Ejemplo, si alguien nos dice unas cosas malas y nosotros queremos responder, la Biblia dice, mejor vence lo malo con lo bueno. Resiste. No te han hecho daño. Simplemente te dijeron algunas palabras. Te insultaron quizás, pero no te hicieron daño. Hay un texto en la Biblia del libro de Hebreos que todavía no hemos derramado sangre por Cristo. Así es que podemos resistir. Podemos resistir. Por eso es que la vida cristiana es una vida de lucha, dijo el apóstol Pablo. Una vida de lucha es una guerra contra la carne. Y algunas veces la carne está en nosotros. Podemos ver el peligro que viene de afuera. Pero también podemos saber de que podemos rechazarlo. Podemos resistirlo o podemos huir. Podemos huir. Como José huyó cuando se encontró en peligro. Usted lo sabe. Conocemos la escritura. Y él cuando se sintió en peligro, huyó. Cuando nosotros sabemos que estamos siendo atacados, mejor cerremos la boca. ¿Se acuerda que estamos hablando en uno de los estudios los pecados de la lengua? Que también tenemos que deshacernos de los pecados de la lengua, las palabras ásperas, los gritos, los insultos. Quizás no los digamos, pero quizás algunas veces se nos salgan. Todas esas cosas debemos de eliminarlas de nuestras vidas. ¿Y por qué razón? Porque andamos en vida nueva. Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Miremos lo que dice, ¿verdad? ¿Por qué razón debemos eliminar todas esas cosas de nuestra vida? Yo pues preso en el Señor os ruego, le dice Pablo a la iglesia, que andéis como es digno de vuestra vocación, con que fuisteis llamados, y con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. Nosotros podemos vencer todo. Hermanos, despido, disculpen.